Entonces, pues bueno, vamos a hacer todo lo que está relacionado con la exposición de las ideas principales encontradas en la ficha de lectura de los textos que cada quien eligió en el foro. Entonces, pues mi nombre es Eduardo Acuña y compañera, ¿puede decir su nombre? Yo soy Janet Presentarse. Rico Preciado, a los compañeros y al profesor, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta grabación. Listo, compañera. Pues yo le cuento que el texto que yo elegí es el texto de Schopenhauer que se denomina El mundo como voluntad y representación uno, de Editorial Trota. Entonces, pues el texto como que plantea al comienzo una idea general de cuál es, digamos, el entorno o el contexto de Schopenhauer. Se habla digamos, el porqué del pesimismo en sus ideas y pues se trata de la negatividad, pues porque él al parecer tuvo como, digamos, desde su infancia problemas, sufrimiento y pues eso influyó en su filosofía. Em, como digamos, tesis a resaltar o ideas del texto, es que se hace como alguna especie de comparación entre lo que es la superación digamos, del racionalismo un poco y del método cartesiano, pues que basaba todo, digamos, en un conocimiento racional a través de ese método y pues Schopenhauer, digamos, parte de un irracionalismo en el que, digamos, advierte que no se pueden, digamos, conocer todo a través de la razón, y mucho menos las cosas en sí, como más adelante se verá. Y pues por eso él, digamos, controvierte muchas de las ideas tanto de Descartes como de Kant. Entonces, pues lo que les digo, Schopenhauer plantea un pensamiento que parte del dolor y de la negatividad. Em, pues, como les digo, también, digamos, supera un poco esa ilustración que tenía una confianza excesiva en el ser humano, y que siempre iba a progresar. Entonces, él como que habla de la parte negativa del ser humano que hasta ese momento entiendo que no se había tocado, digamos, o no a profundidad. Em, Digamos, además de criticar también a Kant, él toma ideas kantianas como la del idealismo trascendental y que se basa más o menos en la distinción entre lo que es el fenómeno y la cosa en sí. De ahí surge, digamos, también el título del libro, que es Voluntad y Representación, porque él dice que no son distintas, sino cosas complementarias. En cuanto digamos, a la toma de la influencia kantiana, pues Kant decía como que los fenómenos era el modo en el que se presentaba al ser humano los objetos para su conocimiento, mientras que Schopenhauer al revés dice que precisamente ese modo en el que se presentan esa información o esos fenómenos se oculta la realidad misma de las cosas, lo que en Kant sería la cosa en sí misma. Por eso ahí hay como una especie de contradicción entre ellos, porque para uno es el conocimiento para Kant y para Schopenhauer es como la ocultación de ese conocimiento, como un engaño. Mm, precisamente el conocimiento que se determina a través del fenómeno, a través de las categorías espacio, tiempo, causalidad, em, para Schopenhauer no tienen validez respecto a las cosas en sí mismas porque él considera que solamente se tiene un conocimiento, digamos, a medias o del fenómeno y estas categorías no van a impactar en las cosas en sí mismas que hasta el momento no se pueden conocer según él únicamente a través de la razón. De hecho, critica también a Descartes, pues porque decía que Descartes planteaba la idea que desde la racionalidad del sujeto se podía conocer, digamos, todas las cosas cuando ni siquiera, digamos, se puede conocer el sujeto a sí mismo,
y esa es una limitante precisamente de la teoría de Descartes, porque, digamos, no sea una explicación de la cosa en sí, y no sea una explicación también del sujeto en Se, sí, porque se pues, cor- también cuando Perdón que te el interrumpa, sujeto compañero, se consciente es el cortó un que poquito piensa la todo, pero no, comunicación. no llega a pensarse a sí mismo. Señora, Se cortó un poquito tu comunicación, se escuchaba muy entrecortada tu voz. sí, no, lo que decía era que para Schopenhauer, Descartes cometía un error porque pensaba que el sujeto cognosciente era capaz de pensar todo y ver toda la realidad. Pero, digamos, hay una limitante en que el sujeto, por ejemplo, no podía pensarse a sí mismo. Entonces, no podía pensarlo todo. Schopenhauer lo que plantea es que ahí hay un error porque el sujeto no puede cambiar de ser sujeto pensante a ser objeto, o sea, a ser objeto de pensamiento. Entonces Ujú. decía que como en Descartes no se podía eso, esa limitante hacía ver en efecto que el sujeto de Descartes no podía conocer todo, todo porque ni siquiera podía conocerse a sí mismo, porque no podía el mismo sujeto ser sujeto pensante y ser objeto pensado al mismo tiempo. Era Claro, más o menos las... pasar a la mirada Exacto. omnisciente. ¿No? Exacto, entonces él decía que esa era una limitante, por eso también, digamos, no está de acuerdo con Descartes. Y un punto interesante también de Schopenhauer es que, pues, si bien lo que entiendo es que antes se fijaban mucho en el racionalismo, él volvió, digamos, a reivindicar el cuerpo o la corporeidad. Entonces, él decía que como el conocimiento no era suficiente, el cuerpo tenía que, digamos, el sujeto sí se podía conocer a sí mismo, era a través de su cuerpo y a través de los actos de su cuerpo, es decir, los actos que están guiados por la voluntad. Entonces, esa voluntad emerge en, digamos, en Schopenhauer como condición necesaria para el conocimiento en sí mismo, no de fenómenos, sino en sí mismo, las cosas en sí mismas del mismo sujeto, porque pues a través de su voluntad se representa las actividades y el pensamiento del sujeto. Mm, eh, Pues eso es básicamente un cambio entre pues el conocimiento o el logos por, digamos, el tema volitivo o el tema de la voluntad, que como les decía, pues está un poco rezagado antes de que se diera, digamos, esta irrupción de Schopenhauer. Em, pues, como les digo, en cuanto a la voluntad, Schopenhauer habla de que pues la voluntad está relacionada con el sufrimiento, porque el ser humano siempre va a tener como voluntad permanecer en este mundo. Y al permanecer en este mundo, pues él va a estar ligado digamos, desear cosas, que es la parte volitiva, desear muchas cosas y en la medida que él no las tenga o las tenga parcialmente, como que va a sufrir, va a tener incomodidad, le va a causar daño a otros para obtenerlas, otros le van a causar daño también al sujeto porque le quitan las cosas, etcétera. Entonces es una vida constante de sufrimiento y de búsqueda de cosas que a veces no se obtienen. ¿Qué es lo que pasa? Que para superar este tema, Schopenhauer, digamos que es la parte como más humana o más, ¿cómo decirlo? Más optimista de Schopenhauer es la que Mm. tiene que ver con la parte, digamos, del arte y la parte de la ética y el ascetismo. En la parte del arte es donde, digamos, se advierte que el sujeto eh, se desprende un poco de la voluntad y se dedica más bien a la representación en una obra de arte. Entonces, en el momento en el que el sujeto se dedica a representar algo, se olvida, digamos, de todas esas necesidades, de todo ese sufrimiento, de toda esa ambición constante y se centra más bien en la representación y se olvida un poco de la voluntad que por sí misma genera sufrimiento. Entonces, en cuanto al arte, él plantea eso, plantea, digamos, también un poco de la literatura, como cuando se escribe.
el que escribe, digamos, la poesía o, digamos, en la tragedia, no está describiendo un fenómeno, sino que está contando la vida en sí misma. Entonces él dice que a través, digamos, de la música, más bien, de la música, se está, digamos, cuando se compone la música, no se describe la realidad como una parte ontológica, sino que se está contando la vida en sí misma. O sea, volvemos a lo mismo, ya no sería la parte fenomenológica, sino la parte en sí misma que le cuesta al sujeto, digamos, cartesiano reconocer y que aquí en Schopenhauer sí se reconoce. Ya en la parte, digamos, para superar esa voluntad que genera sufrimiento en Schopenhauer, él plantea, digamos, un ejercicio ético, que es como mirar bien sus actos, si están bien, si están mal, y como modificar el comportamiento. Y esa parte ética va ligada con una parte del ascetismo. ¿Por qué? Porque el ascetismo es la privación como de todos esos quereres, de todas esas voluntades, y pues eso ataca inmediatamente la voluntad que genera sufrimiento. Entonces, él decía que el ascetismo es como la única forma en la que, digamos, un individuo puede romper un velo que no le permite ver cosas, eh, un velo que genera egoísmo, que lo llaman velo de Maya. ¿Por qué? Porque al rasgarse ese velo, el sujeto empieza a ver las cosas en sí mismas. Y por ejemplo, se supera el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no habla simplemente, digamos, del no yo. O sea, el tercero es un no yo cuando usted es egoísta. Pero cuando usted ya se rompe ese velo y alcanza a ver las cosas en sí misma, usted ya al tercero no lo ve como el no yo, sino como otra vez yo, o sea, como parte de mí. Entonces ya usted empieza a ver al tercero, ya usted no quiere que el tercero le vaya mal porque usted lo ve como cercano a usted y no quiere que le vaya mal. Mientras que en la parte egoísta, cuando usted tiene un velo, pues usted simplemente lo ve como un rival más por las cosas por las que usted está peleando y para generar, digamos, su propio capricho o su propia voluntad. Entonces, en el no yo hay egoísmo, hay envidia, hay todo eso. Cuando se rompe ese velo, ya uno ve al otra vez yo, o sea, al tercero como parte de mí y ya se preocupa pues también por no hacerle daño y todo eso, pero eso solo se genera a través del ascetismo porque, como les digo, es lo único que ataca directamente a la voluntad que genera sufrimiento. Entonces, el ascetismo, y lo resumo con una frase que creo que decía así, sí, dice, pues el ascetismo, cuando los individuos del ascetismo estando privados de todo, pues todo les sobra porque ya no quieren nada. Entonces, a usted al no querer nada, pues usted ya no se va a preocupar por, digamos, meterle zancadilla al otro, codazo al otro, para obtener lo que quiere y lograr sus caprichos, no, sino que cuando usted logra el ascetismo, logra ver la vida de otra manera. Y en ese sentido, ya no va a haber una lucha, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, en el sentido de búsqueda de cosas. Entonces, ese es el texto, pues, digamos, por encima y grosso modo de las ideas principales que plantea en el texto sobre Schopenhauer, cómo superó un poco la racionalidad, cómo adoptó cosas de Kant pero rechazó otras, cómo también, digamos, estuvo en desacuerdo con Descartes desde lo del sujeto pensante y cómo propuso también otras alternativas a través del arte, la ética y el ascetismo para superar todo el tema, digamos, de la voluntad que genera sufrimiento, más o menos. Profundamente agradecida con tu síntesis. Es muy interesante lo que estás planteando porque sé que no está dentro de la bibliografía, pero esta visión de Schopenhauer que tú estás planteando, primero lo desmitifica porque siempre que se piensa en Schopenhauer se piensa en un pesimismo per se. ¿Y qué nos está planteando en voluntad y representación de acuerdo a lo que su merced plantea? Primero que el arte es representación, que de pronto desde mi lugar como artista considero que no es representación, es presentación de la vida, pero quizás ahí entraríamos en una disyuntiva que quizá para este lugar de encuentro no es muy conveniente. Sin embargo, es presentación. De acuerdo a esa idea que en el fondo, y sé que no está en la bibliografía, lo reitero, es netamente budista, porque Buda lo que plantea precisamente es el ascetismo para ir en contra de la voluntad del deseo. Si un hombre ya no desea,
es decir, que no tiene una relación de deseo con el otro, tanto con el mundo como con el otro, va a empezar a tener una relación consigo misma mucho más honesta. Y es lo que tú dices, no le va a meter zancadilla a nadie, no va a hacer nada por nadie, porque todo ha perdido. En ese sentido, sería muy interesante revisar esto que plantea Schopenhauer con el pesimismo, que creo que no es pesimismo, sino realismo, que las cosas tienen un peso natural y que a veces desde el otro lugar de la voluntad, de la representación y desde la grandilocuencia le damos más valor de lo que tiene. Cuando bajamos al ascetismo nos damos cuenta que quizá no es como lo estamos planteando y volvemos a una relación de alteridad. Ahí me acuerdo algo que plantea las comunidades indígenas latinoamericanas, el en Lakesh a Lakesh. Tú estás diciendo que hay algo con el otro, ¿no? ¿Me podrías repetir esa parte Sí, de la sí, lo relación que con el pasa otro? es que uno, digamos, cuando, digamos, usted ve al otro como en un enemigo, cuando lo que le digo tiene el velo que no ve las cosas en sí misma, el Mm, tercero es un no yo, o sea, el mismo claro, ego, o sea, es un no yo, entonces no me importa. Mientras que cuando ya se rasga ese velo y usted ya pues, ve las cosas en sí mismo, el tercero es otra vez yo, o sea, es una parte de mí. Y es ahí muy ya la interesante. consideración cambia, lo que su merced dice de la alteridad. Claro, claro. Pero mira qué interesante porque de todas maneras se piensa en el otro como un yo. Entonces sigue siendo narcisista, sigue siendo un pensamiento Sí, en el cual yo puedo ayudarle al otro, pero no lo ayudo al otro porque es el otro, sino porque si lo ayudo voy a resultar beneficiado. Entonces sí, sigue, para mí que es como un capitalismo salvaje bien aplicado dentro de la voluntad. Pero bueno, eso ya hace parte también de las consideraciones que estos encuentros dan, pero quizás en otro tiempo para que podamos escuchar de esta parte este encuentro maravilloso con Nietzsche, este encuentro maravilloso con este personaje llamado Zaratustra. Entonces sí, a mí me es su correspondió, texto, te ¿no? cuento, sí señor, la argumentación sobre las posturas del existencialismo, vitalismo y nihilismo. Me correspondió entonces, así habló Zaratustra de Alianza Editorial, la primera parte nada más. En esta primera parte me voy a encontrar entonces con un personaje que en primera instancia, un personaje ficcional, un paralelismo estructural con la idea con la imagen de Jesús. Es un Jesús nietzscheano. Tiene 30 años, un personaje que ha vivido en la montaña y que tiene una relación panteísta. La relación panteísta es la relación que se tiene con la naturaleza. Habla con el sol, tiene una posición reflexiva, autorreflexiva, porque habla con su corazón. Estoy tomando la estructura netamente literaria. Y dentro de esta primera parte de Zaratustra, este hombre, que es la transposición de un mago persa llamado Zaratustra, vive en una montaña y de repente un día habla con el sol y dice, yo voy a bajar a el ocaso de los hombres, a mi propio ocaso. Y entonces, al bajar de la montaña, se encuentra con un anciano que de alguna manera le vuelve a preguntar que qué va a hacer al ocaso de los hombres, que cuál es su necesidad de bajar a preguntar. Y Zaratustra necesita, de alguna manera, hacer una pregunta fundamental sobre la existencia. Y allí, estando en medio de la gente, se encuentra con un funambulista. Y el funambulista tiene una relación extraña con la persona que lo regenta, tanto así que lo presiona y en el momento en que lo presiona, el funambulista cae de las alturas y muere. Y dentro de la metáfora que tenemos en Zaratustra, nos encontramos que este funambulista es el primer cadáver y al mismo tiempo el último hombre. Después, en el relato que nos encontramos en Zaratustra, Zaratustra se va con este cadáver hasta el fondo del bosque, hasta que se encuentra con el sueño, y en el sueño le sucede una revelación. Allí se despierta después de haber comido en la casa de un eremita, que le dice que por favor también le dé vino y pan al muerto. Zaratustra decide no cargar más con el último hombre y gracias a una revelación, de acuerdo a la presencia animal dentro de Zaratustra, a través de dos imágenes importantes que son el águila y la serpiente, en ese instante decide entonces comenzar un peregrinaje que es hacia el ocaso de los hombres. Y así termina esa primera parte, dice, así comenzó el ocaso de Zaratustra. Revisando muy bien el texto, a través de los pies de página, me encuentro con algo maravilloso que dice,
un Vergansens, pasar al otro lado, por encima de algo, pero también significa transición. El hombre, dirá Zaratustra, es un tránsito y un ocaso, que es muy interesante lo que plantea entonces ahí Nietzsche. Esto es, al hundirse en su ocaso, como el sol, pasa al otro lado de la tierra. Se entiende, según la vieja creencia, que pasar al otro lado es superarse a sí mismo y llegar a ser el superhombre. Entonces aquí ya se plantea esa imagen de qué puede llegar a ser el superhombre. Es alguien que decide ir más allá de sí mismo, pensarse en la circunstancia de la vida, pensarse en la circunstancia de la ficción, esa ficción que nos hemos inventado para soportar la existencia que se llama Dios. Entonces, de acuerdo a esta lectura, yo escribí, Dios es un eremita, vaga, llora y rompe un espejo, se multiplica, se fragmenta y reniega de la existencia de los propios hombres que lo han creado a él y lo han dejado solo. Dios ha muerto, entonces en ese caso necesitamos crear un principio para hacer frente a la existencia y nos olvidamos de esa misma ficción, es lo que estoy planteando. Esa ficción de Dios vive renegando de nosotros mismos desde este lugar en el cual entro en la reflexión a través de la poética. Y entonces si Dios murió, esta metáfora busca comprender el origen del hombre y, como lo dije anteriormente, el tránsito humano sobre el paso en la tierra. Esto es lo que nos dice la primera parte de este texto. Entonces, nos invita a la deconstrucción, a la dicotomía, puesto que es un libro para todos y para nadie. Nos hace pensar en el carácter contingente del ultrahombre o del transhombre, es decir, el que está en tránsito, porque nos negamos a nosotros mismos también al intentar comprender la dureza. Es mejor entendernos entonces desde la fragilidad. Esto fue lo que me encontré en este texto maravilloso. Pues muchas gracias, compañera. Y yo creo que también ya ahí por cuestiones de tiempo, el profe nos disculpará, pero teníamos que exponer nuestras fichas también, pues, de manera elocuente y lo mejor posible. Igual es un ejercicio académico. De pronto ahí nos pasamos unos minuticos, pero pues le hicimos el ejercicio con buena voluntad. Con voluntad y presentación. Exactamente. Entonces, pues aquí queda, digamos, la exposición de las ideas principales de las fichas de lectura de la compañera y de mi persona, y pues vamos a grabar, a guardar el video y ponerlo en un link para la presentación. Entonces, aquí paro la grabación. Eduardo, gracias.